bien, yo estoy con un poco de conjuntivitis, así que ante la duda no me salude. No, pero aparentemente es, ¿cómo se dice? Es alérgica, aparentemente. Pero bueno, estoy igual con gotitas desde el sábado. Bien, a ver cuál de las dos funciona. Muy bien. La última clase, cuando vimos todos una serie de verbos y palabras que tenían que ver con la memoria, con recordar, etc., dijimos que hoy íbamos a tomar un verbo latino que ha sido muy productivo en español, en realidad en varias lenguas romances, ¿no? Y volvemos sobre el mismo tema del cual charlamos siempre, cómo a partir de ideas muy simples el lenguaje, es decir, el repertorio lingüístico de una comunidad determinada, va diciendo las cosas, ¿no? Por ese principio que habíamos planteado siempre, que es el principio de la economía en el lenguaje, a partir de ideas muy simples o de acciones muy simples, bueno, ideas que son acciones, vamos generando todo un entramado de posibilidades para esto que estamos investigando, que es cómo se dicen las cosas, ¿no? Y el verbo que vamos a tomar no sé qué hice. Ahora vuelvo. Listo. El último Hola. que hiciste anotar fue omitir. Omitir, tal cual. El verbo que vamos a tomar es un verbo latino que es el verbo mitere. Uy, Dios, me enloqueció. Otra vez. Opa, no sé por qué. A ver. Si yo hablo fuerte, ¿escuchan? Sí, bueno, porque esto no sé qué le está pasando. Funciona, pero ¿qué es lo que le pasa? Bueno, el verbo mitere, ¿qué hace? El presente del verbo mitere es obviamente mito, ¿no? Pero con doble T. Todos los verbos latinos terminan en O en el presente del indicativo. Y hace, vamos a dejar el perfecto porque es igual que el supino, es decir, las formas no personales, y hace las formas no personales misum, con doble M, ¿no? ¿Qué significa? Eso. Mito significa enviar, arrojar hacia adelante, en principio, ¿no? De este verbo han salido la forma del presente de mito, obviamente con una sola T, ¿no? Porque el español ha perdido las dobles T. Con una sola T, y de misum también con una sola S, salen toda una familia de palabras y de ideas, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Como misiva, claro, porque mito significa enviar, ¿no? Entonces, con esa idea. Bueno, vamos a empezar con el primer verbo, que lo vamos a sacar de mitre o de mito, que es el verbo admitir. Admitir, como hemos visto varias veces, proviene de la preposición ad y el verbo mito. Este ad, acuérdense que es ir hacia adelante e ir tanto que uno se pega, ¿no? Entonces el admitir significa acercar, enviar algo y acercarse, ¿no? O si quieren, al revés, enviar algo y acercarlo a uno. Eso es admitir. Por eso que la acción de admitir implica que alguien entre, ¿no? Aunque el significado primero es enviar hacia un lado, pero en realidad recibirlo, ¿no? Pegarse
a partir de la acción de enviar o de arrojar a algo o a alguien, ¿no? Segundo verbo, que este es más fácil, readmitir, ¿no? Otra vez, claro, el verbo admitir más re, que es la preposición que indica la repetición, ¿no? Readmitir significa volver a admitir a alguien, ¿no? Dimitir. Dimitir. Eso es lo que nunca hacen los políticos. No. Viene de la preposición di o dis, que significa separarse de algo. Entonces, dimitir es enviar algo y separarse por la acción de enviar o de arrojar algo. En este caso, claro, se dimite a algo. Ha quedado en general como un verbo que tiene que ver, un verbo institucional, ¿no? Exacto. Exacto. Emitir. Emitir tiene que ver con una preposición que e o ex, ¿no? Y emitere, o mito, como dirán ustedes. Ex es la preposición que indica a partir desde un origen, ¿no? Entonces, emitir significa sacar algo y ponerlo en otro lugar. Por eso es que también, como verbo institucional, se utiliza para los documentos, la moneda, las estampillas, todo ese tipo de cosas. Significa eso, sacar algo y ponerlo en forma pública. Pero emitir la opinión, ¿está bien también, dicho? Sí, o sea, puede ser, porque el significado primero es justamente sacar algo y enviarlo públicamente, arrojarlo. Sale para de todos mí lados. y luego otro se Exacto. Solo que también tiene un significado institucional. Emitir moneda, emitir comunicado, emitir resoluciones. Claro, sacar de un lugar a partir de un lugar y hacerlo público, ¿no? Manumitir. Manumitir. ¿Qué es esto? Viene de manu, que es mano, en latín, y mitere. Manumitir significa liberar a un esclavo. Eso es lo que van a encontrar en el diccionario. Y tiene que ver con el derecho romano, por el cual aquel que tenía poder se decía que tenía manu, es decir, que tenía el poder o el puño, si quieren, ¿no? Cosa que quedó en nuestras, ahora lo vamos a ver, quedó en nuestro imaginario en muchas alocuciones, ¿no? Cuando uno dice tiene buena mano, no solamente es esta mano, sino porque tiene poder o conocimiento. Dame una mano, no solamente es estrechar la mano, sino también ayudar en tanto se tiene poder, ¿no? Entonces, los latinos tenían una división entre aquellos que tenían poder completo, que eran los varones que no tenían sus padres vivos. ¿Por qué? Porque el padre era el dueño. Esto obviamente que es en forma teórica, en el sentido de que era lo que marcaban las leyes. En la vida cotidiana no es que el padre le pegaba a los hijos y cosas así. Pero el padre era el dueño de los hijos. Cuando el padre moría, los hijos ya tenían mayoría de edad. Mientras vivía el padre, los hijos tenían lo que llamaban una diminutio capitis, que no es una cabeza más chiquita, sino que es una disminución en su capacidad. Las mujeres tenían una diminutio capitis permanente para la ley. No, pero esperen que no la
Al contrario, ¿no? Pero peor eran los griegos. Bueno, los griegos ya directamente, la mujer estaba en el gineceo, que viene del griego gyne, que significa mujer, de ahí viene todo nuestro gineco, etc. Lo único que no hacían las mujeres latinas, al menos hasta, bueno, nunca, era votar. No votaban. De hecho, la cuestión del voto femenino no. Pero, por ejemplo, existía una institución que era la de las vírgenes vestales, que es una institución prácticamente única en el mundo antiguo, por el cual las mujeres que eran las vírgenes vestales tenían pleno derecho. De hecho, cuando dejaban el servicio, porque los servicios sacerdotales en Roma eran servicios civiles, ¿no? Cuando las vírgenes vestales dejaban el servicio, podían testamentar, no estaban bajo la tutela de ningún varón, es decir, que tenían más derecho que muchos de los hombres que vivían en ese momento. Entonces, cuando el padre vivía, las personas tenían una diminutio capitis. Las mujeres siempre tenían una diminutio capitis porque legalmente eran consideradas como menores de edad. Si bien reitero, claro, siempre estaban bajo la tutela de alguien. En realidad, esto es en general. Augusto dictó leyes por las cuales las mujeres que tenían más de 3 hijos o 3 hijos tenían mayoría de edad. Podían testamentar, etcétera, etcétera. Si no, la mujer estaba bajo la tutela del padre o del marido. Y eso se establecía en el momento del matrimonio, porque además, por la leyenda fundacional de Roma, acuérdense que Rómulo y Remo fundan Roma, Rómulo lo mata a Remo, y fundan una ciudad que era de bandoleros y varones y no tenían mujeres. ¿Qué hacen? Los que tenían mujeres, ¿qué hacen? Se las roban a la tribu cercana que es la de la Sabina. Cuando se enfrentan los maridos de la Sabina, que eran los latinos, más los padres y hermanos y otros maridos que tenían allá, las mujeres, según la leyenda fundacional, se ponen en el medio y logran que no se maten. Pero también logran que los latinos les prometan, primero, que iban a estar exentas de la jurisdicción de los magistrados. Las mujeres, de hecho, podían ser juzgadas por sus tutores, padres o esposos, pero no por los magistrados. Que iban a poder intervenir en la elección de sus maridos y otras cosas, como que los hombres iban a abstener de decir malas palabras en frente, otra cosa del Congo ahí. Por lo cual, el matrimonio se arreglaba y había 2 formas fundamentales, ¿no? Bueno, en realidad 4. Era civil o religioso, más o menos como nosotros. Pero después del matrimonio civil estaba el matrimonio sine manu, que significa sin poder, por el cual la mujer dependía de su padre. Y con manu, o cum manu, por el cual la mujer sí pasaba a depender tutelarmente del marido. La gran mayoría se casaba de las clases altas sine manu. ¿Por qué? Porque dependiendo del padre, si el padre moría, ella lo heredaba. Si no, pasaba a la familia del marido con la dote y claro. Aunque, ya lo charlamos en otra clase, las mujeres latinas podían separarse, podían divorciarse. Y en ese caso volvían a la familia original y podían pedir inclusive parte de la dote o toda la dote, que volvía a la familia del padre. Esto es un principio latino relativamente raro en el resto de la historia de la humanidad, porque en general, ¿qué pasa con las mujeres cuando se casan? Abandonan la familia del padre. ¿Por qué? Porque el grave problema es eso, se van a otro lugar y heredan a los que quedaron. Entonces, los latinos lo solucionaron así. Sine manu, se quedan en la familia donde estaba, aunque tenga su
nueva familia. Cum manu pasa directamente a la nueva familia. ¿Y quién imponía eso? Digo, si se sabe. Porque a lo mejor El padre de ella con el padre de María, el padre de la novia con el padre del novio si vivía, o el novio directamente, en caso de que no tuviera ninguna diminutio capitis. Cuando moría el padre, ¿qué hacían las mujeres? Buscaban un tutor al que podían manejar, que sea de la propia familia, y el tutor la dejaba hacer más o menos lo que quería. Es decir, no es tan cierto que las mujeres vivían sojuzgadas en Roma. De hecho, esto de que estaban exentas de la jurisdicción de los magistrados se comprobó varias veces, entre ellas una vez que hubo un gran escándalo porque durante las fiestas del dios Baco había orgías de jóvenes, eran lío bárbaro, los agarraron y los varones fueron juzgados por los magistrados y los mataron a casi todas, las mujeres por su familia y no mataron a ninguna. Y a su vez también hay de los discursos que han quedado de mujeres romanas, hay varias, por las cuales se prueba que, al menos hasta Augusto, que no prohibió, las mujeres defendían en juicio, es decir, que obraban como ciudadanos letrados, digamos, aparte porque en las clases altas las mujeres sabían leer y escribir. Esto para nosotros es algo extraño porque con el correr del tiempo, no sé si hay acá algún abogado o abogada, ¿no? Bien. Con el correr del tiempo nosotros hemos aprendido que quizás un principio bastante poco democrático, no nos podemos autodefender en juicio. En Roma no existían los abogados. Se presuponía que cualquier ciudadano tenía que conocer la ley y podía defenderse en juicio a él y a otros. De ahí la etimología, advocare, que significa hablar en favor de otros. El abogado lo que hace es un compuesto de vocare, aunque es con B corta, en vez de vox vocis, voz, palabra, discurso. El abogado aboga, eso, le da discurso a otro. En Roma las mujeres también podían, al menos hasta Augusto, estamos hablando del siglo I antes, después de Cristo. Augusto ya prácticamente dejó de permitir que las mujeres pudieran hablar, inclusive en el concepto de juzgado y todo, el latino no es como el nuestro, digamos, pero que pudieran defender a alguien en juicio. Lo cual no prohibió o no impidió que muchas mujeres hablaran en público, que fueran grandes oradoras, incluso que tuvieran grandes fortunas. En Roma existía lo que llamaba, y luego continuó con el tiempo, la manuficentia, que era aquel que donaba fondos privados para hacer obras públicas. Si van a Roma van a encontrar, Roma ciudad, montones de fuentes, en general que las hicieron los papas porque eran los gobernantes. Entonces dice, manuficentia tal y tal y tal, ¿no? Bueno, en el Imperio Romano muchas esculturas y obras fueron pagadas por mujeres, ¿no? Es decir que había una situación... Pero convengamos que siempre dentro de la clase alta. Es de lo que tenemos testimonio escrito. A ver, es así. Sin embargo, por ejemplo, ustedes pueden leer la obra del Satiricón de Petronio, en que habla sobre Trimalción, que es el liberto rico, y al lado de él que está Fortunata, su esposa, que le maneja la casa y la fortuna y todo, obviamente que se pelean y todo lo demás en escena. Pero, obviamente, si bien no lo podemos afirmar, toda obra literaria tiene que ser creíble, tiene que ser verosímil, es decir, que no puede contar algo que no tenga alguna base de realidad, ¿no? ¿Y Augusto no dijo nada? ¿Por qué tomó esa decisión de
Augusto lo que hace es una, comillas, gran reforma de las costumbres, porque la clase alta se estaba quedando sin gente. Entonces, ¿qué hace? Prácticamente deroga el divorcio, le baja los impuestos y le da derecho a las mujeres que tienen más de 3 hijos, es decir, intenta hacer una serie de cosas. Es más, su propia hija va contra las leyes de él y ¿qué hace? La destierra. Es decir, que fue, en comparación con los que vinieron más tarde, bastante moralista, digamos, ¿no? Está bien que Roma venía de las guerras civiles, se habían peleado Pompeyo con César, se habían matado, había que reestructurar. Sí, y también venían de leyes que se habían dictado contra el consumo suntuoso de joyas y todo de las mujeres, por ejemplo. Es decir, hay toda una cuestión dando vuelta. Pero bueno, independientemente de eso, manumitir, que volvemos, significa extender la mano, si quieren, o llevar la mano, y la mano era la que tenía el poder, porque incluso había ceremonias por el cual los dueños de los esclavos, con una acción que tenía que ver con la mano, los liberaban. Y es una acción pública. Como los hijos pertenecían al padre, también había una triquiñuela legal que era que el padre a los hijos los vendía o los liberaba 3 veces a través de una serie de cosas como para darle libertad plena. Porque si no, todo lo que hacía el hijo en realidad tenía que autorizarlo el padre, estando vivo. Lo cual tampoco era tan usual, quizás porque la perspectiva de vida para un ciudadano romano, si bien había algunos que llegaban a grandes, digamos, pero ya a los 30 y pico... No, hay casos de gente que ha llegado a más de 70 y pico, al menos por lo que hemos recibido de la historia, ¿no? Que hay mucho, los latinos escribieron mucho y mucho fue conservado por los monjes que copiaron, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, algo que tiene que ver con todos nosotros, el cálculo de la inflación en Roma. ¿De dónde surge? De las cartas que Cicerón mandaba a los amigos en las que les contaba cuánto aumentaba el alquiler de los departamentos que él tenía en Roma, de un año a otro. Entonces ustedes dicen que como se le ocurrió contarle a otro lo que estaba ahí, surgía más o menos si había inflación o cuánto había, ¿no? Fuente inesperada. ¿Sí? Manutención, tiene que ver con eso. Tener mano, claro, es decir, que tiene que ver con esta idea, manuficentia, manutención, dar la mano, lo otro, con la mujer, pedir la mano, tiene que ver con eso. También. Con esta idea de sine mano y cum mano. O sea que pedir la mano era pedir tener poder sobre ella. Qué rico para eso. Claro, pedir la mano. Que puede ser cum mano y sine mano. Por eso. Para tener poder sobre ella. Sí, reitero. De acuerdo con la historia, las mujeres de Roma hacían bastante lo que querían. Nada que ver con Grecia. Aparte porque reitero. La sociedad romana era más matriarcal, la mujer tenía peso. Sí. Bien, el hombre tenía esos derechos, A ver, así, la mujer no era... En parte es incomparable respecto de la sociedad nuestra actual, pero lo que era cierto es que las mujeres en Grecia estaban mucho más en el gineceo, etc. Aún así, por ejemplo, uno toma la obra de Aristófanes, Lisístrata, Asamblea de Mujeres y demás, que son comedia, y las mujeres, por ejemplo, le hacen un paro sexual a los hombres porque no querían guerra. Entonces le dicen, ustedes van a la guerra, listo, no tienen más sexo con nosotros. Y eso que nos genera
risa, reitero, por un principio de la literatura y más del teatro, que es de transmisión directa, era verosímil, es decir, que no era revolucionario, porque no hubieran admitido una cuestión, no, si se reían era porque algo de eso podía pasar. Había una poesía, yo me acuerdo, la poesía de los animales. La fauna. Sí, que era una de las primeras poetas griegos, que la mujer estaba abajo de todos los animales, o sea, era peor que el perro, era peor que esto, era peor que esto. Bueno, Ahí hay un planteo. Era dueña del dinero. ¿Cómo? Era dueña del dinero, no se querían divorciar los hombres porque tenían que devolver las dos. Bueno, eso era en Roma, exacto. Eso era en Roma. Se burlaban, no se querían divorciar. Claro, Incluso está, de la bruja y eso. claro, se está en quedaba. Plauto. No se entere la bruja. Justamente. Eso está en Plauto. Justamente, y las mujeres lo amenazan a los maridos. Le dicen, ojo que vas a saber cómo es una mujer con dote. Sin intereses, Pero las mujeres también podían divorciarse. A ver, reitero, el derecho romano tiene varios siglos, tendríamos que ver en qué momento, cómo, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que las mujeres aprendieron, al menos en Roma, a ejercer sus derechos por encima de lo que marcaba la ley. Los hijos también, porque vuelvo, los hijos pertenecían al padre, podían matarle al padre si quería un hijo. Pero en realidad hay registros extremos, por ejemplo, como el hijo tenía que ser reconocido por el padre para ser hijo, había una ceremonia que era que cuando nacía el hijo se lo llevaban al padre y el padre tenía que levantarlo y mostrarlo. Ceremonia que pasó inclusive la ceremonia real, etcétera, etcétera. Cuando el padre no lo levantaba, el niño quedaba expositus, es decir, expuesto, quedaba ahí. De ahí viene expósito como sinónimo de huérfano, que no es lo mismo. El expósito es el abandonado, el huérfano es el que no tiene padre. Pero en general se acuerdan que los asilos eran de huérfanos y expósitos. De hecho, el apellido Expósito viene de alguien que en algún momento fue abandonado y no tuvo padre. Y cuando salía le ponían Pedrito Expósito. Expósito, claro. Bueno, durante la época de Nerón, que Nerón mató a la madre, saben ustedes que le intentó matar 3 veces, le envenenó, bueno, finalmente la mata, al menos por los registros. Se cuentan que un ciudadano dejó a su hijo, se lo dieron, no lo levantó y lo dejó en el foro con una leyenda o algo así, que decía algo así como: no te reconozco porque me vas a matar cuando crezca. Que era una especie de recordatorio de Nerón. como una especie de mensaje político respecto a lo que estaba pasando. Qué sé yo, son cuestiones que nos llegan por las narraciones, hay que ver si es así, pero como dice el dicho, si non è vero, è ben trovato. Bueno, y esto con manumitir, ¿no? Que es también tiene que ver con esta cuestión de enviar, dar, etc., ¿no? Vamos a omitir. Esa O, hemos visto varias veces, que viene de una preposición que es ob, que significa varias cosas. En este caso es contra o negación. Es decir, omitir significa no enviar nada, no sacar nada. Por eso es que uno omite cuando voluntariamente no realiza la acción que sea, hablar. Era evitar con intención. Exacto, tal cual. Eso es el ob, ¿no? Cuidado que ob también puede significar ir hacia adelante favorablemente. En este caso no, es lo contrario. ¿Cómo? Es no hacer. La omisión, pero vamos a verlo, es no hacer algo, claro, deliberadamente. Porque si uno no lo hace deliberadamente, no hay... Exacto. Bien, permitir.
¿no? Vamos acá, permitir. Ese per significa a través de. Entonces, dicho de alguna manera, a ver, para que lo visualicemos, significa enviar algo a través de todo, de tal manera que no tenga ningún tipo de impedimento. Eso es permitir, enviar algo a todo lo largo. De alguna manera es esta idea de yo permito cuando me corro y dejo que pase. Está formado por per, a través de, y el verbo mito. Remitir. Otra vez repetición. Se remite, en realidad el significado sería cuando se vuelve a mandar algo, pero remitir quedó como directamente enviar. De alguna manera es parecido a emitir, solo que este reemitir da, como pasa con el o tendría una idea de acción voluntaria, ¿no? Uno remite, claro, aquel que remite, y también viene el remito, que ustedes recordarán, era un documento comercial por el cual el remitente deja constancia de lo que está mandando. Exacto. Transmitir. Opa. De trans y mito. ¿Qué es trans? A través de. Entonces, transmitir significa enviar algo de un lugar a otro. Trans, bueno, hay montones de verbos que tienen trans, ¿no? De un lado a otro. Y también vamos a encontrar retransmitir, que significa volver a transmitir. Como ven, retransmitir tiene dos preposiciones o dos preverbios, re y trans.